Bien, nos hemos contactado de nuevo. Voy a entregar sí, voy a entregar el hospedaje a la tutora por cualquier problema que surja, ¿ya? Nosotros seguimos desarrollando nuestro tema. Ujú. Sí, no veo a la Miss Miriam está por acá. Aló. No entra todavía, ¿no? Bien, una vez que entre ya le pasamos el hospedaje. Bien, estábamos hablando acerca del derecho a la salud y la seguridad pública, ¿no? ¿Qué decíamos? Decíamos que este derecho había sido conculcado, había sido transgredido en los últimos años. Entonces, sí, acá dice, acceso equitativo a los servicios de salud. ¿Qué equitativo? Pues si no hay camas, no hay oxígeno, no hay medicina. Estamos abandonados a nuestra suerte con la famosa frase, sálvese quien pueda. Por eso mucha gente ya ni sale a las calles, ¿no? Pero la mayoría sale, ¿por qué? Porque tiene que trabajar. Así es. También señala la sanción y combate al tráfico de drogas, ¿no? A los narcotraficantes. Así es, a ellos hay que afectarlos, ¿ya? Regulación de los tóxicos, defensa y protección del incapacitado, ¿no? Calidad de vida para la gente, derecho universal y progresivo a la seguridad social. Yo creo que esto lo han copiado de Francia, ¿no? Parece un copia y pega de lo que pasa en Europa, ¿no? Pero que si esto se aplicara en el Perú, estaríamos muy bien, ¿no? Si todo esto que estamos hablando ahorita sería algo real, ¿no? Caramba, estaríamos en otras condiciones, ¿no? También hablan, mire, intangibilidad de los fondos y reservas de la seguridad social. Bien. El otro punto de la constitución política es el derecho a la educación. Sí, dicen como base el desarrollo integral y derecho de los padres, ¿no? Es la libertad de enseñanza, promoción de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, el deporte y desarrollo científico y tecnológico. Caramba, ¿qué tal texto? Nos sacamos de sombrero, pero en la realidad es muy distinto, ¿no? Muy distinto. Hoy día casi las clases, de eso, las clases así virtualmente son mínimas, muchos no tienen libros, ¿no? La señal no llega a muchos lugares, las personas no tienen equipos, no tienen internet, oye, todo un conjunto de problemas que sinceramente hace ver a la educación peruana en los últimos niveles. Y es que no conviene tampoco que la gente tome conciencia, ¿no? Si la gente se educa, se forma, ¿no? Alcanza un nivel alto, se va a dar cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Se va a dar cuenta de la corrupción, del entreguismo, ¿no? Del antinacionalismo, etcétera. Y obviamente que si son gente consciente, gente sensible, van a querer hacer algo, ¿no? Sí, van a querer actuar, ¿no? Modificando esa realidad tan injusta en la cual están viviendo. Entonces no les conviene a muchos hacer eso. También plantea una formación ética, cívica y enseñanza obligatoria de los derechos humanos. Acá está, ¿no? El profesorado plantea que debe seguir es una carrera pública evaluada, profesionalizada y promocionando siempre al maestro. Así es, ¿ya? Sí, uno recuerda pues cómo hablaban del maestro cuando está en huelga, ¿no? Lo terruquean al maestro, le dicen que es un subversivo, un enemigo del Estado, cantidad de calumnias contra los maestros más luchadores que tenemos, sobre todo en provincias. ¿Sí? También plantea una educación descentralizada con prioridad presupuestal. ¿Qué significa prioridad presupuestal? Que el Estado debe designar la mayor cantidad de dinero posible a la educación. Sin embargo, en estos días, si seguimos las noticias, ¿cuál ha sido la respuesta de la ministra de Economía al respecto? Porque el Congreso, sí, algo increíble, en el Congreso están pidiendo que aumenten el presupuesto en educación. Y nosotros aplaudimos esa medida del Congreso. Sin embargo, la ministra de Economía, la cual no ha sido cambiada, ya han cambiado casi la mitad del gabinete, los
Los ministerios que no han sido cambiados son el Ministerio de Economía, el cargo del Banco Central de Reserva, es intocable, esos dos ministerios son intocables, ahí tiene que ir gente sumamente de confianza del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos, y es difícil que el gobierno lo mueva. En cambio, los otros cargos sí son alfiles, ¿no? Ahí se puede cambiar, se puede modificar. Entonces, la ministra de Educación se ha opuesto a que haya ese aumento en el presupuesto nacional, ¿ya? También eliminar el analfabetismo, ¿no? Desarrollar una educación bilingüe, ¿no? En un país pluricultural como el nuestro, es necesario, pues, de que si vamos a trabajar a la selva, sepamos por lo menos un idioma, y eso no es suerte ni es un milagro. Debe haber lugares donde se enseñen estos idiomas. En el Perú no existen. A ver, ahí en nuestra zona del Agustino queremos aprender quechua. A ver, ¿en qué instituto, qué lugar nos enseñan? No hay nada. Yo quiero aprender aymara, por ejemplo. Machiguenga, Muchic, cero, ¿ya? Entonces, eso no se cumple, ¿no? La educación inicial, primaria y secundaria, obligatorios, sí. La educación estatal gratuita, universal, por rendimiento, ajá, dice, a los que rinden más, a ellos sí. A ellos hay que subvencionarles, hay que pagarles, pero a los que rinden menos, a ellos hay que tenerlo ahí, ¿no? Que paguen su educación, pues, ¿no? Ya, ahora, ahí también está, y no está escrito aquí, que la educación universitaria tiene que ser pagada, ¿no? Tienes que pagar una matrícula, tienes que pagar para postular. Ahora, si estás adentro, ya, imagínate que ya ingresamos, adentro, ¿qué pasa? Tarifas para esto, tarifas para acá, tarifas para todos lados. ¿Ves? Entonces, ahí hay una gran problemática que surge en esta época, ¿no? El otro punto de la Constitución son los derechos laborales. Aquí el principal aspecto es el trabajo como un derecho y un deber, ¿sí? Y el Estado debe proteger a esos trabajadores que son madres, que son menores de edad y que son ancianos. Así es. Ajá. Fomentar el empleo productivo y educación para el trabajo. El Estado tiene el deber de promover la remuneración equitativa, no esa miseria de 930 soles que no alcanza para nada, pues, ¿no? Entonces, ese es el detalle que generalmente no se dice en las clases, entonces, así se plantea, ¿no? Bien, entonces también la jornada de 8 horas, que tampoco ya no se cumple en el Perú por la famosa flexibilidad laboral, ¿no? El descanso semanal, anual, remunerado, o sea, las vacaciones, ¿ya? El CTS, los aguinaldos también son desconocidos por la mayoría. Ahora te despiden y ahí queda el asunto ya. No hay protección. Lo normal es que una persona despedida sea protegida o por la empresa misma a través de unos 3, 4 salarios como compensación por el despido, porque esa persona se va a demorar 2, 3 meses en conseguir trabajo, o si no, el Estado entra a tallar con una subvención al despedido. Eso pasa en todo el mundo desarrollado, ningún trabajador despedido queda en la calle y queda sin apoyo. Acá nomás el Perú es normal, entre comillas, que te boten el trabajo y no pasa nada, y ya te conviertes en un desempleado, sin un sol para comer, sin un sol para trasladarte, menos para sacar tu currículum y postular a otro trabajo. Y también hay un derecho que no han podido borrar, que es la negociación y la huelga, ¿ya? También a participar en las utilidades de la empresa. Por eso la empresa a fin de año tiene que hacer un balance de las utilidades y te tiene que dar un porcentaje de esas utilidades, ¿sí? Los derechos políticos se refieren ya a nuestra participación en el control del Estado, por lo menos en las votaciones, ¿ya? Sí, ahí están, en el capítulo 3, ahí están los derechos políticos, sí, los derechos políticos en el artículo 30 al 35, así es, donde se habla de una participación ciudadana, ahí se va a regular esta participación, enmarcado en el derecho a elegir, vamos a subrayar acá, y ser elegido, ¿está bien? El derecho a participar en asuntos públicos, ¿sí? Como el referéndum, acá el referéndum,
o a través de la creación o participación en movimientos o partidos políticos, ¿sí? Hay muchos partidos en el Perú, casi 25 partidos, ¿sí? Y también una advertencia: protege estos derechos políticos. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limita al ciudadano el ejercicio de estos derechos, ¿sí? No se puede, limitar este derecho. Bien, el debido proceso. Esto tiene que ver con el aspecto ya del Poder Judicial. El Poder Judicial, y cómo se aplica la justicia en el Perú. Así es. Perdón, un segundito. Ya, gracias. Como le decía, tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Ahí vamos a reclamar nuestros derechos en caso de ser procesados o tener algún problema judicial. Sin ser delincuentes o estar metidos en el narcotráfico, podemos estar inmiscuidos en un tema judicial, una calumnia, un malentendido, mire, una homonimia, ¿no? También puede haber un chantaje. Bueno, y todo eso te puede llevar al Poder Judicial. Si estamos ya en el Poder Judicial, también, si no pasamos alimento a los hijos, nos pueden demandar y nos vamos al Poder Judicial también. ¿Ves? Entonces, no necesariamente hay que ser delincuente, ¿no? Gente de mal vivir para estar en el Poder Judicial. Normalmente podemos llegar ahí por una estafa, ¿no? Por algún hecho de ese tipo, ¿ya? Entonces, si llegamos al Poder Judicial, tenemos el derecho a tener defensa, un abogado. Profesor, y si no tengo plata, el Estado debe ponerte un abogado de oficio. Segundo, no te pueden condenar en ausencia, ¿ya? Ni tampoco revivir procesos que ya han sido juzgados ya, ¿ya? No puede ser penado sin proceso judicial, o sea, no puede alguien por ahí del Poder Judicial decir, ya bueno, ese me cae mal, así que 5 años de cárcel. Es absurdo. Tiene que haber un proceso judicial donde se demuestre la culpabilidad o inocencia del procesado para al final sacar una sentencia judicial, ¿ya? También todo tiene que estar escrito, nada es de palabra, todo está documentado, por eso ahí está la gran papelería hoy día, felizmente, en el aspecto digital. Imagínate que ingrese un virus a ese sistema, ¿no? Ser informado inmediatamente o por escrito por razones de tu detención. ¿Por qué te detienen? Un documento inmediatamente, si no, se vicia el proceso. Si no te dan el documento, todo ese proceso que han iniciado de investigación, ¿no? De judicial, ya se va a viciar, va a tener problemas y vas a poder hasta pedir un juicio hacia los causantes y una indemnización. Todo es gratuito en el Poder Judicial, nada se cobra. No se cobra, el juez no cobra, el fiscal tampoco, la secretaria menos. Claro, ese es el aspecto formal. A ver, en el aspecto informal, ¿cómo es? Ahí todo tiene su precio, ¿no? También se aplica la ley más favorable al procesado, sí, ajá. También no se deja de administrar. El juez tiene la obligación de tomar una decisión si es que no hay una ley que esté escrita. Sí, el juez tiene que decidir al final, ¿ya? Entonces él no puede decir, bueno, como no hay ley, voy a esperar que hagan la ley para dar un veredicto. No es así el asunto, ¿no? Sino que aquí, muchachos, debe dar un veredicto. Observancia del debido proceso. Profe, ¿y eso qué significa? El debido proceso es ceñirse a las normas del Poder Judicial. Así como dice la ley, así debe ser. No como a mí me gusta, no como yo quisiera, ¿no? Eso no sirve. Esa es corrupción, ese es delito, ¿ya? También tienes derecho a la pluralidad de las instancias. Si has perdido en la primera instancia, puedes pasar a la segunda instancia y una tercera instancia, ¿no? O sea, seguir luchando para demostrar tu inocencia, etcétera, ¿ya?
y todo es publicidad. A menos que esa publicidad afecte al Poder Judicial o al proceso judicial, ahí sí se anula. El Poder Judicial, según la teoría, es independiente, ¿ya? Y se prohíbe a todas las autoridades intervenir en el Poder Judicial. Sí, esa es según la teoría. Bien, características de los derechos humanos. 1, mira, desde el punto de vista de la burguesía. 4 características son, según la burguesía jurídica, o sea, según los abogados de la burguesía francesa, inglesa, norteamericana, plantean que el derecho o los derechos humanos son eternos, siempre han existido ahí, ¿no? Siempre han estado desde el momento en que surge el ser humano, ¿ya? O sea, el hombre de Neandertal tenía todos sus derechos, ¿no? El hombre de Cromañón también, el esclavo ni hablar, ¿no? Así de subjetivo es el punto de vista, ¿no? Tratando de que perdamos, pues, la visión histórica de lo que ya conocemos, ¿no? Segundo, son supratemporales, están por encima del tiempo, ¿sí? Y también por encima del Estado, ¿ya? Esto deviene de una visión religiosa, idealista de los temas legales, lo cual es muy dañino para el derecho. Son universales, porque son para todos sin excepción, ¿sí? Hay que preguntarle, por ejemplo, a los africanos del Congo si es que sus derechos se cumplen. Bueno, muy lejos el Congo, ¿no? Aquí en Haití nomás, acá en América, en Haití. Aquí en Huancavelica, a ver, ¿cuántos niños están estudiando? ¿Cuántos padres de familia están bien alimentados? ¿Cuántas personas viven en condiciones adecuadas? ¿Ya? Y la cuarta sería que son progresivos, es decir, van mejorando, van aumentando en el desarrollo social, ¿no? Por ejemplo, los ultimitos en ser aprobados son los derechos de tercera generación y los primeros son los derechos de primera generación y así van avanzando, ¿no? De los más importantes a los complementarios. También son anteriores y superiores a las leyes, acuerdos y convenciones porque emanan de la misma naturaleza del ser humano. Miren qué interesante, ¿eh? ¿Ya? Y esto ya sería el final, jóvenes, para poder marcar nuestras 30 preguntas, 30 preguntitas para marcar, ¿ya? 1, esta es la más conocida, es la más difundida y está realizada en base al periodo histórico en el cual se han aprobado. Y son los estados capitalistas los que han hecho esto, ¿no? Entonces se establece 3 generaciones de derechos humanos. El primero, conocido así con este nombre, son los primeros en ser reconocidos por los estados. Y su contexto, el contexto histórico, es 1789, la Revolución Francesa y el triunfo de la burguesía sobre el feudalismo. Ya aquí es indiscutible, ya nadie va a decir que los feudales van a seguir gobernando cuando la burguesía ya toma el control del Estado, sobre todo en Francia, y su máximo representante es Napoleón, ¿no? La gran burguesía en alianza con Napoleón trata de controlar Europa ya, a ese nivel se llega. Y lo integran 2 tipos de derechos, los derechos civiles y los derechos políticos, ¿ya? Estos son los principales. Ahora, ¿a qué se relacionan? 1, al individuo y al ejercicio de renovación del poder estatal, es decir, las elecciones, ¿sí? Entonces vamos ya, como se ha dicho, son reconocidos a nivel internacional. Naciones Unidas lo ha reconocido con una norma global, normas internacionales, ya sea aquí en Lima, Perú, como puede ser allá en China, Japón, ¿sí? Entonces, los más importantes son los siguientes: el derecho a la vida e integridad física. Este derecho, ¿ya? Sí, nadie puede violentar nuestra vida, nadie nos puede matar, torturar, y justo en estos días se va a conmemorar 28 años de la matanza de la Cantuta. Si alguien desea, le puedo pasar el link de la conferencia. Va a haber 3, 4 conferencias con abogados, con familiares,
y con sobrevivientes de estas matanzas, porque no solamente La Cantuta, Barrios Altos, ¿ya? Entonces, el que desea me avisa, ¿ya? Y yo busco antes. Hoy día vamos a tener 3 sesiones, ¿ya? Estamos en la segunda, de ahí nos conectamos a la tercera, que va a durar ya 40 minutos más, y como nuestra clase está hasta las 5 de la tarde, a 5:30, perdón, a las 5:30, a 5:35 más estamos terminando, y ahí ya los que desean se quedan, y yo les voy pasando los links de estas conferencias de derechos humanos. Claro, no es una conferencia política ni partidaria, son conferencias del tema que estamos hablando. Sí, están íntimamente ligados a este tema, ¿ya? Entonces, sí, algunos ya me están pidiendo el dato, muy bien. Entonces, al final lo pasamos. Bien. El otro derecho es a la seguridad personal y legítima defensa, ¿ya? Tenemos el derecho a que exista pues un serenajo, una policía a nuestro alrededor, ¿no? Que nos proteja de los delincuentes, de la gente de mal vivir, ¿ya? Y defendernos como una legítima defensa o como una defensa hacia nuestra integridad. La tercera es el derecho a la libertad, poder opinar, ¿no? Tener libertad de pensamiento, ¿no? Creer o no creer en una religión, ¿sí? Es opción personal. Nadie puede obligarnos a tener una opinión que le parece al otro, ¿no? Eso ya es feudal, es antiguo, ¿no? Es producto, pues, del dominio del señor feudal al siervo, ¿no? Donde se imponía, pues, hasta las creencias se imponían. Si ahí en el feudo había, pues, una capilla donde se daba el lavado de cerebro de los campesinos, ¿ya? También el derecho a la libre circulación. El detalle es que la gente no tiene ni para el pasaje ahora. ¿Dónde va a circular? Peor, estamos así con esta situación de pandemia. Y encima no existe una política habitacional, no existe, ¿no? Lo que sí hay es, a nivel privado, existen pues edificios que están vendiendo bien caras las casas, ¿no? Y todavía chiquitas. Pero en otros países no. En otros países el Estado, con la plata de los mismos trabajadores que dan un fondo, dan un aporte, en el Perú se llamaba el FONAVI, que fue robado, fue hurtado durante la década de los 90, dejando pues a los trabajadores en la calle en cuanto a su residencia, porque se supone que con esa plata que se ha entregado durante 10, 20, 30 años de trabajo, el Estado debía construir casas en diferentes partes del Perú de manera planificada y un crecimiento urbanístico, ¿no? Entonces, eso se perdió. Y hoy día no tenemos donde residir. Algunos vivimos en la misma casa de la familia, vivimos en alquilado, vivimos en algún asentamiento humano, había una invasión, ahí nos hemos ido a vivir, ¿no? O si no, estamos hacinados en una casa. Hacinados significa que en una casa donde va a haber una familia, hay 3 familias, ocupando así espacios muy reducidos, con todas las cosas en un solo cuartito, ¿ya? Entonces, eso es simplemente la consecuencia de que el Estado no ha cumplido con uno de sus deberes, que es llevar a cabo pues el cumplimiento de estos derechos, específicamente el derecho a la residencia. Derecho a la igualdad ante la ley. Sí, ya esto lo hemos señalado arriba en otro capítulo. No, nadie puede discriminarnos frente a la ley por ser de piel oscura, piel clara, ¿no? Hombre, mujer, ateo, creyente, etc. Derecho a la propiedad y la herencia, ¿ya? Derecho a elegir o ser elegido. Derecho a la nacionalidad. Ahora, los derechos de segunda generación, estos derechos van a ser los que se van a aprobar más o menos hace un siglo atrás. El de la primera generación son hace casi 2 siglos y medio atrás. En cambio, estos son más recientes. También le llaman derechos de tipo colectivo. Colectivo, ¿ya? Son los derechos sociales, económicos y culturales. A ver, ¿y cómo surgen estos derechos? Gracias a la lucha consciente de la clase trabajadora que va a poner en jaque a los estados, ya sean mexicanos, a los estados, por ejemplo, peruano, etcétera, ¿no? ¿Sí?
Y ahí es donde los estados, que son el órgano de la clase dominante, va a tener que ceder, va a ceder y va a entregarle esas leyes que están reclamando. Por ejemplo, una ley que reclaman, una de las primeras leyes que reclaman es la jornada de las 8 horas, ¿no? Y ahí se va a producir esa ley, ¿no? Allá en Estados Unidos, acá en Perú, también, tanta fue la lucha de los trabajadores que el gobierno de Guillermo Billinghurst estableció por primera vez la ley de las 8 horas acá en la región Callao. Y luego la lucha fue nacional, en todos lados, marchas, protestas, huelgas, etcétera, etcétera. Y el gobierno de José Pardo y Barreda, en su segundo periodo, también, así, contra la pared, presionado por las luchas populares, tuvo que aprobar la jornada de 8 horas a nivel nacional. Y el año pasado, como creo que les he comentado en clases, se ha conmemorado pues, los 100 años de la jornada de 8 horas en el Perú. No ha habido ninguna ceremonia, ni en televisión, ni en radio, ni nada, para que vea cómo valoran los hechos históricos en nuestra patria. ¿eh? Bien, entonces vamos a pasar ya a señalarlos. El trabajo, 8 a 6 horas, no se cumple en el Perú. A una remuneración justa para vivir adecuadamente, aquí te pagan miserias, 930 soles, que es un sueldo miserable, no alcanza para nada. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. ¿Sí? Hoy día, por esto de la pandemia, es más urgente que se aplique este derecho. A las vacaciones, al seguro social y gratificaciones. En este punto tengo que escribir entre 20 a 30% solamente son los que van a acceder a estos derechos. El 80-70% de trabajadores nunca va a saber qué es vacacionar, qué es un seguro social, qué es una gratificación, y es en julio y en diciembre. Y no es un sencillito como piensan algunos, ¿eh? Sino que es un salario completo. O sea, en julio debes recibir 2 salarios y en diciembre 2 más. O sea, al año el trabajador que está así con un mes de vacaciones, ¿ya? El mes de vacaciones también es pagado. O sea, si sumas todo, debe recibir 15 salarios, profe, y el último, porque 2 más 2, 4, ya, sí. Entonces, el último es el salario que refiere a la CTS, que es el tiempo de trabajo, todo el año de trabajo, también te pagan una comisión y eso se suma en un salario completo. O sea, son 15 salarios, ¿ves? Pero eso en el Perú solamente se aplica a 20-30% de la población. Nivel de vida adecuado, sí, pues con hospitales abandonados, con salarios de hambre, con escuelas así también mal elaboradas, y lo que es interesante, derecho a la educación y protección de la salud. Mire, algunos evalúan esto como si fuera pues una maldición, ¿no? Una cuestión así de descuido, le echan la culpa al pueblo, ¿ya? ¿Sí? Hasta están haciendo correr la volada de que el virus se transmite por el aire, donde el culpable, el único y culpable sería el pueblo que sale a trabajar, lo cual es totalmente falso. La culpa de que este virus se esté desarrollando tanto es el abandono del sistema de salud, porque con un sistema de salud adecuado ya se hubiera frenado la enfermedad y se hubiera contenido, como lo han hecho otros países, ¿no? Mira Vietnam, mira Corea del Norte, mira Cuba, etcétera, ¿no? Sí, entonces ahí estaríamos viendo un gran retraso en este tema. Bien, y el último punto serían los derechos de tercera generación. Son los llamados derechos de los pueblos, sí, también llamados de solidaridad. Esto hay que subrayarlo. Carácter colectivo. Los titulares, ¿quiénes son los que van a ejercer estos derechos? Los estados, regiones, naciones y pueblos del mundo. Ellos, o sea, nosotros, mejor dicho.
ya son contemporáneos, son actuales, ya se dan en el periodo conocido como el imperialismo, y es pues como respuesta a la necesidad de los monopolios transnacionales que requieren cooperación entre las naciones para mantener la paz de su orden mundial, de su equilibrio, etcétera, ¿ya? Y ahí vamos a ver, mira, uno de los primeros es el derecho a la paz. El pueblo no quiere guerra, quiere más bien una vida tranquila para que puedan desarrollarse a nivel individual y familiar y social, ¿no? Están en contra de las guerras, de las agresiones. Dos, el derecho a que el pueblo se desarrolle, haya crecimiento económico, el nivel de vida mejore, ¿no? Eso es lo que busca el pueblo. Tres, el derecho a la protección del medio ambiente, que no contaminen el mar, el río, las lagunas, la cordillera, el aire, etcétera, ¿no? Algo que en el Perú pues se viene dando como si no pasara nada, ¿no? Toda la cordillera está... Mira, vamos a la Oroya. En la Oroya está en uno de los primeros lugares de contaminación mundial. Y ahorita están evaluando en Inglaterra, están evaluando si es que Cerro de Pasco pasa a ser la primera ciudad contaminada del mundo. Así estamos de graves, ¿ah? Y La Oroya estaría en el tercer, cuarto lugar de contaminación del planeta. ¿Ya? Luego, el derecho a la libre determinación de los pueblos. O sea, los pueblos tienen derecho a decidir qué gobierno van a tener, si es un gobierno fascista, si es un gobierno liberal, si es un gobierno socialista, si es un gobierno reformista. Ellos tienen el derecho a elegir, ¿ya? Y eso está reconocido en la ONU en 1966, ¿no? O sea, no es un capricho, ni es una cuestión que, digamos, pues, jala de los pelos, ¿no? Y el quinto, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Por ejemplo, todo lo que tenemos en el país, ¿no? Nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio cultural, todo ello, ¿no? Por ejemplo, lo que hay en los fondos marinos, ¿no? El petróleo, el agua, los minerales, el gas, ¿ya? El subsuelo, la flora y la fauna. Todo eso corresponde a nuestra realidad. Bien, entonces ya tenemos 6 minutos, de ahí nos conectamos de nuevo para hacer la última etapa y ahora nos vamos a marcar las claves, ¿ya? Todos con sus archivos abiertos. Voy a pasar a abrir nuestra práctica. Tenemos, creo que 18 minutos para eso. Sí, a ver, sí, 18 minutos, 30 preguntas. Creo que sí. ¿Ya? Entonces se corta, en 5 minutos se corta y nuevamente nos conectamos, nos enlazamos de nuevo, ¿ya? Entonces voy a abrir el archivo, ¿sí? El archivo se llama Seminario de Educación Cívica. Ahí está, ya abrió ya lo tengo en pantalla. Ahora voy a compartirlo. Vamos a compartir con nuestros estudiantes, ¿sí? Aquí está. Ya, listo, creo que ya todos lo ven. Sí, todos observan, ¿no? Ya, ahí está mejor. Bien, ahora entonces vamos a ir marcando nuestras claves. Primero vamos a hacer una lectura a la pregunta, ¿ya? Dice, la ampliación del contrato de la empresa minera Yanacocha con el Estado ha generado una serie de conflictos sociales por problemas de contaminación. Muchos pobladores tienen fuertes dolores de cabeza por presencia del plomo y mercurio en la sangre. Además, sus ganados mueren por ingesta de agua y pastos naturales contaminados. En relación al caso, determine las generaciones de los derechos que están siendo vulnerados por dicha actividad extractiva. Acá tengo ya una respuesta. Ya, muy bien. Sí, Miriam, excelente respuesta. Sí, ¿alguien más? Que me escriba por el chat para ir cotejando las respuestas, muchachos. Sí, por acá estamos.
A ver, voy a mandar un mensajito breve para que me respondan. Ya. ¿Sí? Bien, entonces ya si hablamos de dolores de cabeza, si hablamos de malestar, están afectando nuestra integridad física. Y eso es parte de los derechos de primera generación. Y dos, si hablamos de que las plantas, animales se están muriendo y el medio ambiente se está destruyendo, estamos hablando pues de un derecho de tercera generación. Muy bien, como han señalado, tenemos que marcar la primera alternativa, la letra A. Ahora, dice acá, el fin supremo de la sociedad y el Estado es... A ver, muy bien, ya han lanzado la pregunta. Muy bien, así es. Exactamente. Ajá, correcto, correcto. Entonces, ahora tenemos que marcar según la Constitución Política del Perú. Exactamente, ¿ya? Sí. 3. Los derechos de primera generación también son conocidos como... A ver, estamos leyendo acá el chat. Muy bien, Jocelyn. Correcto, Miriam. Sí, estamos hablando de los derechos civiles y políticos, ¿no? Estos son los nombres que también se utilizan para estos derechos. 4. Nora, hospitalizada en una clínica, su familia de bajos recursos económicos trata de dialogar con el director del nosocomio para que priorice su atención. Como no obtiene respuesta favorable, deciden trasladarla a otro hospital. Esta acción es impedida por falta de pagos, o sea, el paciente debe una serie de costos que ha utilizado, ¿no?, en medicina. Entonces la pregunta ¿es posible interponer una garantía constitucional para salvaguardar el derecho de Nora? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama ese derecho constitucional o esa garantía constitucional? A ver, ¿quién lo dice? ¿Es El corpus? habeas, el habeas Corpus. corpus. Sí, es el habeas corpus. Entonces, ¿por qué? Porque está La, amenazando la libertad individual. Y si amenazan la libertad individual y es un paciente que está grave, amenazan la vida misma. Y así lo va a tomar, lo va a entender el juez y posiblemente dé un habeas corpus rápidamente para que pueda ser trasladado a otro hospital. 5. José Carlos es un trabajador estable y proactivo. Hace un tiempo ingresaron a la empresa donde trabajaba un grupo de jóvenes, sí, un grupo de jóvenes profesionales, quienes ignoran sus aportes. Frente a esta protesta del trabajador, el gerente de la empresa ha hecho hincapié que aquellos trabajadores que por alguna razón no se sientan satisfechos en la empresa podrán presentar su carta de renuncia de forma voluntaria. Según el caso, ¿qué derechos estarían vulnerando de José Carlos? A ver, ¿cuál sería ese derecho que estarían vulnerando? ¿Eso? Sí, muy bien. Sí, estarían vulnerando el derecho a ser tratados sin discriminación al trabajo. Claro, es que porque reclama, ya lo están sacando ya. O sea, no lo sacan al trabajador porque no sabe trabajar, es indisciplinado, roba, qué sé yo, sino lo están sacando por reclamar. Y el reclamo es algo justo. El hablar, el pedir que te traten bien, es un derecho que tenemos todos. Entonces, si lo van a sacar de manera sutil, lo van a botar del trabajo, entonces está siendo discriminado. 6. Sí. Ante los últimos atentados contra la vida y la salud de los niños en el Perú, diversos colectivos sociales han salido a las calles en protesta por estos repudiables que vulneran la vida. Ya se va a cortar, ya nos conectamos nuevamente, por favor, para ya hacer la última parte de la clase.